Congruencia de triángulos. Para determinar la congruencia de dos triángulos es necesario y suficiente que tres elementos del primer triángulo sean congruentes a otros tres respectivos elementos del otro triángulo. Por lo menos uno de estos elementos siempre debe ser lado. Dos triángulos son congruentes si Bien, primer caso, LAL, que significa lado, ángulo, lado. Tiene dos lados congruentes y el ángulo comprendido entre ellos también congruente. Mira, el lado AC es congruente al lado DF, ¿no? AC es congruente al lado DF. El ángulo C es congruente al ángulo F. Y el lado BC, aquí tenemos el lado BC, es congruente al lado EF, ¿no? Entonces, estos dos triángulos son congruentes. Como en la primera definición que hemos dicho de congruencia, hemos dicho que al menos tiene que tener un lado de congruencia. En este caso hay dos lados que son congruentes, ¿no? Muy bien, acá, segundo caso. ALA, que significa ángulo, lado, ángulo. Tiene un lado de igual medida y los ángulos adyacentes a dicho lado respectivamente congruentes. Mira, aquí tenemos el lado AC es congruente al lado DF. El ángulo C es congruente al ángulo F. Y el ángulo A es congruente al ángulo D. Entonces digo que el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Bien, seguimos. Tercer caso. LLL, que significa lado, lado, lado. Tiene sus tres lados respectivamente congruentes. Mira, el lado AB es congruente al lado ED. El lado AC es congruente al lado DF. Y el lado BC es congruente al lado EF. Es decir, que estos dos triángulos son congruentes, ¿no? El triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Cuarto caso. Si tienen dos lados de igual medida y el ángulo que en cada triángulo se opone al mayor de dichos lados deben ser de igual medida. Muy bien, mira, si aquí tenemos dos triángulos, estos dos triángulos, dos lados son congruentes, el lado mayor debe ser igual al lado mayor del otro triángulo, ¿no? Quiere decir el ángulo A es congruente al ángulo D. El lado AB es congruente al lado DE. El lado BC es congruente al lado EF, ¿no? Muy bien, en conclusión, estos dos triángulos son congruentes. El triángulo ABC y el triángulo DEF son congruentes. Bien, aplicaciones de la congruencia de triángulos. Teorema de la bisectriz. En este caso, la bisectriz del ángulo AOB, su bisectriz va a ser OP, ¿no?
Muy bien, aquí nos dice que todo punto perteneciente a la bisectriz. Vamos a ver el punto que pertenece a la bisectriz. El punto P pertenece a la bisectriz, ¿no? Muy bien, dice todo punto perteneciente a la bisectriz de un ángulo equidista de los lados de dichos ángulos. Muy bien, mira, el punto P va a equidistar a dichos ángulos al lado OA, que va a ser perpendicular al lado OA. El punto P, si equidistamos, va a ser perpendicular al lado OB, ¿no? Y también que el lado AP es igual al lado PB. Muy bien. Y el lado OA va a ser igual al lado OB. Hemos formado dos triángulos congruentes, ¿no? Estamos hablando aquí del caso lado, 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 ¿no? Y también de los ángulos también aquí son iguales. Quiere decir que estos dos triángulos son iguales, ¿no? El triángulo OAP y el triángulo OBP son triángulos congruentes. Muy bien, seguimos. Teorema de la mediatriz. Dice, todo punto perteneciente a la mediatriz de un segmento equidista de los extremos de dicho segmento. Mira, esta es la mediatriz del lado AB. La recta L es la mediatriz del lado AB. Muy bien, ¿qué quiere decir? Vamos por el concepto. Todo punto perteneciente a la mediatriz, el punto P pertenece a la mediatriz. Dice, todo punto perteneciente a la mediatriz de un segmento equidista de los extremos de dicho ángulo, de dicho segmento. Muy bien, de los extremos. Del extremo me van refiriendo al punto A y al punto B. Es decir, que el lado PB va a ser igual que el lado PA, ¿no? Y se va a formar dos triángulos congruentes, ¿no? El triángulo APM va a ser congruente al triángulo MPB. Son dos triángulos congruentes. ¿Por qué? Porque los dos tienen los tres mismos lados, tres lados iguales, ¿no? Son triángulos congruentes. Teorema de los puntos medios. El segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralelo al tercero y tiene la mitad de la longitud. Muy bien, mira, tenemos el triángulo ABC. El punto M es el punto medio del lado AB, ¿no? Quiere decir que al segmento AB se ha dividido entre dos y el punto medio va a ser M. Es decir que AM va a ser igual a MB. En el otro lado del triángulo tenemos el lado BC. Su punto medio es N. Muy bien, quiere decir que BN va a ser igual a NC. Y el segmento formado por los puntos medios, es decir, M y N, es paralelo al tercer lado del triángulo. ¿Quién es el tercer lado del triángulo? AC. Estos dos segmentos son paralelos, el segmento AC y el segmento MM, ¿no? Muy bien, y nos dice que el lado AC es el doble del lado MN, ¿no? El lado AC es el doble del lado MN. Muy bien, es decir que si yo pongo AC vale 2X, el lado MN va a valer X. Es el teorema de los puntos medios que lo vamos a utilizar mucho en lo que es en este tema y el resto de temas que continuarán. Muy bien, este es muy importante y espero que lo tomen en cuenta porque
Estos son detalles muy importantes para que resuelvan los ejercicios. En el primer caso, dicen los colorarios, si por el punto medio de un lado del triángulo trazamos una paralela hacia uno de los otros lados, entonces el tercer lado queda dividido en dos segmentos iguales. Pues mira, tenemos este triángulo ABC, ¿no? Y solamente nos dan el punto medio que es M. El punto medio que es M. Muy bien, y ese punto medio vamos a trazar un segmento paralelo a AC, ¿no? Paralelo al lado AC, ¿no? Hacer paralelos al lado AC quiere decir que al intersectar, en este caso intersectado en el punto N, ese punto N va a ser el punto medio del lado BC, ¿muy bien? Del lado BC. Es muy importante. En el otro caso, en un triángulo rectángulo, mira, en un triángulo rectángulo, la mediana relativa a la hipotenusa es de igual medida que la de los segmentos en que la divide, ¿no? Muy bien, mira, tenemos el triángulo ACB, recto en C. Quiere decir que el ángulo C va a medir 90 grados. En el vértice C, ¿no? Se traza la mediana relativa a la hipotenusa y va a intersectar en el punto M, ¿no? Como es mediana, va a dividir el lado AP en dos partes iguales. Aquí la propiedad nos dice que la mediana también va a ser igual medida, es decir que el lado CM, que es la mediana, va a ser igual al lado AM y al lado MB. Muy bien, al lado MB. Y CM va a ser igual a AB sobre 2. Ya esto es una ecuación, ¿no? Se sobreentiende del análisis que hemos hecho, que CM es igual a AM y es igual a MB. Muy bien, espero que les haya gustado y vamos a pasar por algunos problemitas. Bien, vamos a resolver este problema. Me dice, mira, en el gráfico, aquí vemos el gráfico, me dice que el lado AB, ¿dónde está el lado AB? Por aquí está el lado AB, es igual al lado HC. Aquí tenemos el lado HC. Lo que vamos a calcular, me piden calcule X. Muy bien, aquí está X, es decir, vamos a calcular el ángulo X. Bien, antes de eso, primero vamos a analizar el triángulo ABM. Este triángulo ABM. Muy bien, este triángulo vamos a analizar con el triángulo MHC. Bien, mira, hay varios elementos que son parecidos. Estamos en el segundo caso de la teoría, ¿no? Segundo caso de la teoría que me dice ángulo, lado, ángulo. Estos tres elementos tienen que ser igual a los tres elementos del otro triángulo. Bien, mira, ángulo, tenemos el ángulo que se repite, que son iguales el ángulo X, y acá también tienen un ángulo X. Lado, aquí tenemos el lado también que es congruente igual, el lado AB, y acá tenemos el lado HC. Y el ángulo, el otro ángulo, 90, y acá también tenemos el ángulo 90. Muy bien, entonces nos damos cuenta que mira, X 90, y aquí le voy a poner un ángulo beta. Le voy a poner el ángulo beta. Quiere decir que X más beta tiene que sumarme 90 grados. Más 90, 180 grados. Muy bien, la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre van a sumar 180 grados. Muy bien, mira, de igual forma acá, 90x, ¿cuánto va a valer este ángulo? Igual, beta, ¿no? ¿Por qué? Porque beta más x tiene que sumarme 90 grados más 90, 180 grados, ¿no?
Muy bien, mira, si te das cuenta, a beta se lo pone el círculo amarillo. Acá también a beta se le va a poner el círculo amarillo. Muy bien, a 90 se lo pone aquí, este lado, que lo voy a representar con un rectangulito. Ahí está. Obviamente acá también a 90 se lo pone el rectangulito, porque ya hemos dicho que son triángulos congruentes, ¿no? Estamos en el segundo caso de los triángulos congruentes. Estos dos triángulos son iguales, ¿no? Muy bien, quiere decir que si a X le pongo una rayita, obviamente que a X también se le va a poner una rayita. Quiere decir que a X, el lado BM va a ser igual también el ángulo que se lo pone a X, el lado que se lo pone a X también va a ser el lado HM, va a ser igual que BM, ¿no? Muy bien, el lado AM va a ser igual al lado MC. Muy bien, y vamos a analizar el triángulo AMC. Mira, es un triángulo isósceles, ¿no? Si los lados son iguales, sus ángulos también tienen que ser iguales, ¿no? Si aquí es X, acá también tiene que ser X, ¿no? También tiene que ser X. Ahí está. Bien, entonces ya prácticamente resolvimos el problema. La suma de la medida de los ángulos interiores de un triángulo, en este caso, van a ser igual. En este caso, ¿qué triángulo? Vamos a analizar en el triángulo ABC. En el triángulo ABC va a ser igual a 180 grados. Siempre la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo va a ser igual a 180 grados. Muy bien. Es decir, 2x más 90 más x tiene que ser igual a 180 grados. Muy bien, mira. 2x más 90 grados más x es igual a 180 grados. ¿Cuánto es esto? Sería entonces 3x. Está sumando, pasa a restar. La diferencia me queda 90 grados. Cuando x, mira, 3 está multiplicando, pasa a dividir. 90 entre 3, me queda entonces 30 grados. Ahí está. Una forma como resolverlo, ¿no? También lo puedes resolver con el teorema de la bisectriz. ¿Qué nos dice el teorema de la bisectriz? Mira, 90, 90, ¿no? Significa que esta recta sería la bisectriz del ángulo BAM. Si la bisectriz divide el ángulo en dos partes iguales, si aquí es X, aquí también sería X, ¿no? Muy bien, entonces mira, AM sería la bisectriz. El punto, cualquier punto de la bisectriz, al equidistar en sus lados del ángulo, ¿no? Es decir, 90, 90, estas distancias van a ser iguales. Ahí está, muy bien, también lo puedes sacar por el teorema de la bisectriz, ¿no? De igual forma, 2x más 3x sería 90, va a ser igual a 3x va a ser igual a 90, ¿no? Donde 3 está multiplicando para pasar a dividir y te va a quedar igual, ¿no? 30 grados. Muy bien.